Vamos entonces con las constituciones escritas y no escritas. Esta constitución de Guatemala es una constitución escrita. Gracias a ti, Nadia. Gracias. Esta constitución es escrita. ¿Por qué? Porque en un único documento se encuentran las normas fundamentales del Estado. Eso es todo. Eso es una constitución escrita. Cuando las normas de más alta jerarquía que organizan la forma como está estructurado el Estado y los derechos humanos están en un único documento, constitución escrita. En un único documento se encuentran las normas fundamentales del Estado. No hay pierde, no hay para dónde, no hay necesidad que... Pero ustedes siempre, a su modo, hagan ahí las anotaciones. Lo que yo haría sería un dibujito, como les dibujo la Constitución, pongo dogmática y pongo orgánica, encierro en un círculo esa constitución escrita. Eso me da la idea que es un documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Muy bien. Vamos con las constituciones no escritas. Esta sí es un poquito de, prestarle un poquito de más atención, porque por el nombre uno cree que no existen constituciones no escritas. Y sí, y el ejemplo clásico que tenemos de una constitución no escrita es la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué la Constitución de los Estados Unidos es una constitución no escrita? No es que las normas constitucionales no se encuentren redactadas. Sí se encuentran redactadas. Lo que sucede con esa constitución es que esas normas constitucionales se encuentran redactadas en diversos documentos de carácter constitucional. Y por eso no es como la Constitución escrita en un único documento. Sí, Marlon. Sí, fíjense que esto se quería hacer desde el viernes con esta cuestión de las constituciones escritas, no escritas, abiertas y flexibles. Por ejemplo, no sé si usted conozca el sistema jurídico de Israel. Allá, como tal, no existe una constitución ni normas así, digamos, que estén definidas como constitucionales, sino que lo que existe son unas leyes que se les llaman leyes fundamentales que interpretaba hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia de Israel o la Knesset a su antojo. Pero el año pasado, no sé si hubieran protestas porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió cambiar una cierta regla de interpretación que hacían así como uso apelativo de la lógica para decidir qué interpretar y qué no. Y decidió Benjamin Netanyahu de que eso pues no se puede hacer en un sistema republicano porque viola las funciones legislativas del Congreso y que entonces pues la Corte Suprema de Justicia debería solamente limitarse a interpretarlo ya escrito y no tomar la decisión de si una ley era válida o no. ¿En qué sistema jurídico entraría en esto de las constituciones que estamos viendo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando hablamos de la diversidad de clasificación de las constituciones, hay diversos autores que toman diversas clasificaciones en ese sentido. Yo tomé la más general, que es aceptada universalmente. Y entonces, si me permites explicar esta no escrita y después hablamos de ese tipo de constitución que en verdad, sinceramente, desconozco, sí, sinceramente desconozco la forma como
el Estado de Israel constitucionalmente está organizado a través de su constitución. Pero eso lo podemos investigar y platicar el próximo viernes, no hay problema, pero desconozco sinceramente la forma como está funcionando Israel por medio de la Constitución como la norma suprema de normas que dirige los destinos porque el problema de Israel es que realmente no tiene una aceptación universal como un Estado independiente. Pero eso es harina de otro costal y eso lo van a platicar ustedes o lo pueden platicar perfectamente cuando lleven su derecho internacional público. Ahí se toca ese tema. Pues Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, por decir algo, éramos colonias españolas. Vinieron los españoles y nos conquistaron y convirtieron en colonias españolas. O sea, el ligamen que teníamos hacia la corona por parte de las autoridades, ellos mismos nombraban a quienes iban a dirigir los destinos de estas colonias. Pues Estados Unidos fueron conquistados, ustedes lo saben, por los ingleses. Y durante mucho tiempo el monopolio existente y el comercio existente entre la metrópoli y la colonia era de dos vías, ida y venida, pues ya. Y ellos, los ingleses, proponían y tenían aquí a quienes ordenaban en las distintas colonias de los Estados Unidos la conexión directa para con Inglaterra. En 1776, 10 colonias decidieron unificar criterios y firmar una declaración de independencia en contra de el dominio inglés. Y fue precisamente en el estado de Virginia. Por eso es que la Declaración de Virginia se firmó inicialmente en 1776 por 10 colonias gringas que rompen con la hegemonía inglesa y declaran la independencia de sus colonias, por lo menos de esas 10. Lógicamente que los ingleses no se iban a quedar de brazos cruzados y a través de las otras colonias que estaban bajo su dominio intentaron tratar de recuperarlas y todo, pero realmente estas 10 colonias hicieron un frente común y cada vez más colonias se iban adhiriendo a esa Declaración de Virginia que hizo las veces de la Constitución de los Estados Unidos en el año de 1776. Transcurre el tiempo, siempre hay guerras y etcétera. Y a los 10 años ya no eran 10 colonias, eran 20, 25, pero se dan cuenta la forma como están organizados y en esa primera declaración, en esa primera constitución, no hay nada regulado con respecto a los derechos humanos. No hay nada. Lo omitieron al principio en su Declaración de Virginia, omitieron regular algo relacionado con derechos humanos. 10 años más tarde, en 1786, le hacen la primera enmienda por parte de la Suprema Corte, que es el único órgano, el único tribunal responsable de hacer esas enmiendas, y añaden esa primera enmienda 10 años después de que se firmó la Declaración de Virginia. Posteriormente,
hubo más enmiendas a lo largo de los, ¿qué? 240, 250 años más o menos que lleva de vigencia esa Constitución, y hasta el día de hoy, la Constitución de los Estados Unidos, que está vigente desde 1776, ha sufrido 27 enmiendas, siendo la última enmienda la del año 1964. Quiere decir que existen en esa Constitución clasificada como no escrita 27 documentos de carácter constitucional que están diseminados. Por supuesto que al unirlos pues son un mamotreto, ¿verdad? Pero la característica fundamental que distingue a una Constitución no escrita es que no se encuentren redactadas las normas constitucionales, sino lo que se hace es que están contenidas en diversos documentos de carácter constitucional. Y el único país que tiene ese tipo de constitución es los Estados Unidos. Entonces, esas enmiendas, el único tribunal que es el competente para llegar a realizar una enmienda es la Suprema Corte. Ustedes saben que un magistrado de la Suprema Corte, cuando es nombrado por el presidente de la República, el cargo es vitalicio. Es decir, hasta que ese magistrado fallece o el magistrado ya llega a una edad en donde considera que ya no está en condiciones de servirle a su país y entonces puede renunciar a su magistratura vitalicia. Y le es aceptada, y entonces las dos cámaras de los Estados Unidos buscan al abogado idóneo con una trayectoria impecable, lo expulgan de tal manera que se lo proponen al presidente para que éste, después de el grupo de asesores, de ver todo su hoja de vida, entonces lo acepta y le dice al Senado que está de acuerdo con esa elección, y entonces ya ocupa esa magistratura. Entonces, no cualquier abogado. Ser abogado en los Estados Unidos es uno de los oficios más codiciosos, de más alto prestigio que hay en ese país, y eso sí, se exige pues mucha sabiduría, mucho estudio, porque imagínense conocer las 27 enmiendas, que no es de una o de dos hojas, son estudios que la Suprema Corte hizo, verdaderos estudios, verdaderos libros que contienen esa enmienda. Si ustedes recuerdan a aquel actor Terminator, Arnold Schwarzenegger, algo así es el apellido, él tenía aspiraciones de llegar a la primera magistratura de los Estados Unidos, y políticamente hablando fue desarrollando su carrera hasta llegar a gobernador de California. Hasta ahí. Llegó a ser gobernador de California. Pero cuando él quería seguir avanzando, su equipo de abogados, que no fueron, eran 16 abogados, su bufete de abogados, intentó por
todos los medios posibles convencer a los honorables magistrados de la Suprema Corte que hicieran la enmienda número 28, en donde se permitiera que un no nacido en territorio estadounidense pudiese luchar por aspirar a optar a la primera magistratura. Y después de muchos cabildeos y después de muchos estudios y dictámenes, etcétera, 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 la Corte le dijo, nel pastel, no. Porque entonces un chino, un ruso o cualquier otro, un venezolano, un cubano, puede venir a Estados Unidos y optar por el cargo de presidente de la República. Y como este actor es de origen austriaco, entonces no, sí tenía impedimento para ir más allá de. Y por eso es que se retiró de la política, porque vio que hasta donde podía llegar era hasta ser gobernador de California. ¿Estamos? ¿Me di a entender? Sí. Muy bien. Anotemos esto porque sí es importante que lo tengamos presente, por favor. Me refiero a las constituciones no escritas. Debemos tener claro que al hablar de constitución no escrita, debemos tener claro que al hablar de constitución no escrita, no significa que no las encontremos en un texto, no significa que no las encontremos en un texto, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de carácter constitucional. Punto y seguido. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que a través de su vigencia, entre paréntesis, 1776, cierran el paréntesis, hasta la fecha de hoy, ha sufrido creo que no es la palabra, porque sufrido no es la palabra. A través de su vigencia de 1700, ha realizado 27 enmiendas. Lo que significa
que aparte de la Declaración de Virginia, lo que significa que aparte de la Declaración de Virginia, existen 27 documentos constitucionales que se encuentran redactados en diversos documentos que se encuentran redactados en diversos documentos constitucionales. Y el único tribunal competente, Rosa Marlene, eso, gracias. Sí, licenciado, disculpe. Vaya. Y el único tribunal competente para efectuar esas enmiendas es la Suprema Corte. Es la Suprema Corte. Muy bien, ya con eso ustedes no tienen ningún problema. Vamos con las constituciones breves. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de las partes de la Constitución? Y entonces dijimos que toda constitución del mundo tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Y que hay algunos tratadistas, por lo menos aquí en Guatemala, Ramiro de León Carpio, en su Catecismo Constitucional, le agregaba una parte pragmática, práctica o procedimental, porque indicaba que a través de ese procedimiento podía el ciudadano invocar ante un tribunal competente cualquiera de esas tres garantías constitucionales, como es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Pero doctrinariamente hablando, toda constitución del mundo tiene dos partes. Eduardo Rafael, ¿querías algo? Discúlpame. Toda constitución del mundo tiene dos partes, parte dogmática y parte orgánica. Entonces, ¿qué es una constitución breve? Es aquella que únicamente tiene la parte dogmática y la parte orgánica. Punto. Así de fácil, así de sencillo. Una constitución es breve cuando única y exclusivamente tiene o consta de la parte dogmática y la parte orgánica. O lo quieren decir en otras palabras, pues una constitución es breve cuando regula los derechos fundamentales del hombre y la forma como está organizado el Estado. Es lo mismo. Una constitución es breve cuando consta de derechos humanos fundamentales, individuales y sociales, y forma de organización del Estado. Es exactamente lo mismo.
Hay muy pocas. Cuando inició la Revolución Cubana, por ejemplo, la primera Revolución Cubana, esa Constitución cubana tenía, efectivamente era una constitución breve, tenía solo lo relacionado a los derechos humanos y lo relacionado a la forma como se iba a organizar el Estado. Y por último tenemos las constituciones desarrolladas. Las constituciones desarrolladas. Las constituciones desarrolladas son aquellas que, aparte de tener lo dogmático y de tener lo orgánico, como toda constitución del mundo, lo dogmático y lo orgánico, regula, contiene, norma otras instituciones que no son de índole constitucional propiamente dicho. Es decir, los constituyentes lo consideraron en la Constitución de Guatemala que querían darle rango constitucional a varias instituciones. Entonces comenzaron con el régimen administrativo, luego el régimen electoral, régimen municipal, procurador de los derechos humanos, procurador general de la nación, ministerio público, corte de constitucionalidad, ejército, registro general de la propiedad, etcétera, etcétera. O sea, todas esas materias no deberían de estar en la Constitución. ¿Cuál fue la razón, circunstancia por la cual los constituyentes lo consideraron así? Era simple y sencillamente para darle rango constitucional. Y por eso es que nuestra Constitución, dentro de sus características, dentro de sus elementos extrínsecos, es que es una Constitución escrita, es una Constitución rígida y es una Constitución desarrollada. Marlon Alexander. Licenciado, esa parte de la Constitución desarrollada sería lo que comprende los órganos extrapoder, ¿verdad? Exactamente. Aunque acuérdate que se les llama así, pero en esencia tienes que tener muy claro que el poder soberano únicamente radica en los tres organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. A ellos ningún otro órgano puede discutírsele el poder de decisión que tienen dichos organismos del Estado. Lo que hacen, y alguien lo dijo en una clase, cada una de estas instituciones es cumplir una misión específica, porque el Estado no tiene la capacidad de proporcionar, primero, el bien común y segundo, el bien público temporal. Entonces le dice, por ejemplo, al ejército: mire, ejército, usted encárguese de velar por la soberanía de nuestras fronteras. Usted vigile el espacio aéreo, vigile el espacio marítimo, vigile las fronteras terrestres, a efecto que no atenten en contra de los intereses del país. Entonces el ejército tiene una misión específica. La Corte de Constitucionalidad, mire, usted encárguese de velar porque no se violente la norma constitucional por parte de quienes detentan el poder. Entonces tiene una misión específica. Mire usted, procurador de los derechos humanos, encárguese de velar porque los derechos de los grandes grupos mayoritarios no sean pisoteados, no sean violentados.
pero es lo que menos hacen, lastimosamente. Todos los procuradores se llegan ahí y la verdad es de que son gastos innecesarios en esas instituciones porque no se ve el trabajo. ¿Ya? Ministerio Público, encárguese de la persecución penal. Procurador General de la Nación, vele, porque los intereses del Estado sean bien usados, ya sea por las entidades de gobierno o las entidades descentralizadas. Mire, Contraloría General de Cuentas, encárguese usted de fiscalizar, por favor, el buen manejo de los recursos del Estado. O sea, si la Constitución realmente está bellamente redactada, formalmente, no necesita realmente reforma. Lo que necesita es que se observe y que se cumpla. ¿Cómo es posible que esa ley específica que se creó por parte de la anterior legislatura de la aceptación de cargos va con dedicatoria a todos esos sinvergüenzas que despilfarraron el dinero del Estado? Y que, bueno, encuentran 122 millones en una casa de la antigua, bueno, y entonces le ponen una ridícula fianza al ministro y eso no se vale, hombre, no se vale. Deberían de ponerle el mismo monto de lo incautado para que se pudre en la cárcel, pero no. Son jueces veniales, son leyes hechas ex profeso para ese pacto de corruptos, y por eso es que, por más que digan lo que digan, no se puede hacer nada acá en Guatemala. Sí, Dixon. Oyéndole eso, fíjese que siempre he tenido esa opinión. De nada nos sirve tener a alguien preso si no se recupera lo saqueado al Estado. Aquí no nos importa tener a una persona castigada, sino que el Estado recupere lo que perdió por esa persona. Tanto... Mínimamente. Uh-huh. Mínimamente, sí, y un escarnio realmente a los que están pensando hacer política para llegar a eso, porque la mayoría, fíjese, Eli, que le cuento brevemente, yo estuve en el tiempo de Portillo, en un departamento de motos de la PNC, y los que entraban ahí eran con el plan de ver qué sacaban. Ahí se decía, mula, vos si no haces algo, ahorita que estás en buen puesto. Entonces, con esa mentalidad, lo que entran es con ganas de ver que se roban y no con ayudar. Es cultural, eso es cultural, Dixon, es cultural. Lamentablemente, esa es la cultura que tenemos, porque si no es ahora, no es nunca. Y por eso, a mí me da tristeza que le estemos pagando $50,000 mensuales al entrenador de la selección. Señores, no nos engañemos. Esta es la única oportunidad que Guatemala podría ir a un mundial por la facilidad que se está dando. Pero ni eso se va a dar. Son $50,000 mensuales, aparte de carro, aparte de casa y todo. No se vale, hombre. Se despilfarra el dinero, pero así. Vean lo que está pasando en aeronáutica civil, por decir algo. Eso yo lo sé. Vean lo que hicieron con el desmoche del Puente Belice 2. ¿Cómo es que sin presentar planos, sin nada, adelantaron millones y millones de quetzales? Y a ojos cerrados, no, hombre. Es terrible. Entonces, mientras no se dé un escarmiento de esa, que realmente sea aleccionador para los demás, seguiremos. Y yo creo que, disculpen lo que voy a decir, pero yo creo que este gobierno, con el ruido que está haciendo sus diputados y y el presidente, pero no va a hacer nada, no vamos a hacer nada, solo bulla vamos a hacer. A ver si realmente hay resultados de todas las chicas que han desaparecido y de los jóvenes
que han desaparecido. ¿Hay alguna noticia? ¿Cuánto vale la vida aquí en Guatemala? Terrible. Y es deber del Estado proporcionar la seguridad a los habitantes del país. Pero el descontrol es horrible y bueno, no, sigamos, ahí nos quedamos. Así es de que, bueno, con eso concluimos. Los veo el próximo viernes. Me dio mucho gusto saludarlos. Si alguien no se conectó, cuéntenle lo de los horarios de exámenes y cuéntenle que si no puede examinarse, el examen va a ser oral. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Sí, feliz noche, licenciado. Muchísimas gracias. Solo lapicero va a querer, ¿verdad? Para el examen. ¿Mande? Solo lapicero va a querer para el examen. Es que me conecté. Solo tu disco duro, aquí, tu disco duro y 2 buenos lapiceros. Tu disco duro, encendido. Eso es gracias, todo. Lick. Muy amable. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.